Bueno, vamos a abrir hoy la Biblia en el capítulo 3 del libro de los Hechos y lo vamos a tener preparado. Capítulo 3 del libro de los Hechos, ¿sí? Capítulo 3 del libro de los Hechos. Y lo tienen a mano, abierto, así. Hoy vamos a comenzar entonces con el tema don de sanidad y vamos a hablar con respecto a todo lo que implica el don de sanidad y todo lo que abarca o lo que refiere, y vamos a ir desarrollando poco a poco. Antes de empezar con el tema, les quiero decir que al final me tienen que entregar la tarea. Hoy es 25, ¿no? Sí. Hoy tenían una tarea que traer de Juan capítulo 3:16. Listo. Y lo otro. Así que me entregan al final. ¿Sí? Vamos a hablar entonces don de sanidad. Y lo que vamos a abarcar hoy, o lo que vamos a intentar de alcanzar hoy, es para poder interpretar lo que es el don de sanidad fluyendo en la vida de un ministro, de un servidor del Señor. Pero vamos a ver cómo se origina la enfermedad. Y vamos a ir viendo de a poco, a medida que avanzamos con el tema. Por eso hay cuestiones que no hay que preguntar, porque lo vamos a anticipar, temas que vamos a poder posiblemente ver el jueves o otro jueves, ¿no? Sino, o clase siguiente. Vamos a ir, a medida que desarrollamos el tema, vamos a ir contestando algunas preguntas que en esta noche podemos mencionar. Por ejemplo, usted en la página 42 se va a encontrar con una serie de preguntas donde dice: ¿por qué si Dios es un sanador existe mucha gente padeciendo enfermedad? ¿En qué áreas del hombre uno puede ser enfermo? ¿Qué es la enfermedad espiritual? ¿Qué es el don de sanidad? ¿Cómo fluye el don? ¿Cuál es el fin? Y digamos, todas estas preguntas, como dije, vamos a ir dándole respuesta a medida que vamos avanzando con el tema. Ahí en la misma página 42 tenemos la definición de lo que es sanar o de sanidad. Y lo podemos ver en el original griego, lo que es sanar. Del original griego digo que significa servir como un asistente a un enfermo. ¿Lo repetimos? El don de sanidad tiene su origen en su raíz griega, sanar, y significa servir como un asistente a un enfermo. Quiere decir de que si uno tiene ese don dado por Dios a nuestra vida, nosotros estamos sirviendo o somos el puente o el canal que Dios usa para poder asistir a alguien con una enfermedad en particular en su cuerpo. ¿Estamos hasta acá? Estar en el proceso de su cura, atendiéndolo y cuidándolo. Es decir, de que ejercemos o debemos ejercer correctamente este don una vez que el Señor nos ha dado. También dentro del original griego significa un tratamiento físico o un tratamiento espiritual o del alma. Porque tenemos que hablar de dos tipos de enfermedad. La sanidad o el don de sanidad trabaja en dos áreas totalmente diferentes. Una es la sanidad física, ¿sí? Y también podemos hablar la sanidad espiritual o del alma. Entonces, ahora vamos a ver que Lucas, uno de los discípulos de Jesús, en el libro de los Hechos, habla con respecto al tema y le da un pensamiento diferente. Capítulo 3, en su versículo número 16, lo leemos juntos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este hombre completa sanidad en su presencia ante todos vosotros, en presencia de todos vosotros. Allí nosotros vemos en el capítulo 3, si usted lee atentamente en su principio, dice la palabra del Señor de que Juan y Pedro iban al templo, ¿a qué hora? A las 3. A las 3, pero ¿qué acostumbraban a hacer a esa hora? Orar. Orar. Entonces acostumbraban, en el verso 1 usted va a encontrar
que tenían por costumbre ir al templo a orar en un momento determinado durante el día. Y allí ellos se encuentran frente o junto a la puerta de la hermosa con este paralítico que estaba teniendo problemas de salud. Y vemos nosotros de que en el libro de los Hechos, Lucas refiere esto, el don de sanidad, como una sanidad completa. En el mismo griego podemos ver holocleiría, sería la palabra original, y da a conocer o da a entender sanidad completa de la persona. Es decir, de que cuando el don de sanidad fluye en la vida de un ministro hacia una persona determinada, el don de sanidad es completo. Es decir, de que una vez que Dios te sana, te sana. ¿Estamos hasta acá? Dios te sana y te sana. Pero también acá en negrita ustedes van a encontrar lo que es la sanidad, que la sanidad es un proceso. Y vaya alguien, por favor, teniendo Marcos capítulo 16, verso 15 para leerlo. Cualquiera que ya lo tenga a mano. Siempre se ha creído que el plan de Dios es hacer las cosas completas. Y creo que es lo correcto tener ese pensamiento. Mas el hombre, dice el apunte, hacemos todo a media. ¿Sí? Cuando el Señor indica en Marcos 16, 15, ¿quién lo lee? Rápido. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Predicad el evangelio. Seguimos leyendo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, predicar el evangelio. Es decir, de que hay una comisión dada por parte del Señor hacia nuestra vida, hacia la iglesia en general. Aunque Jesús le habló a un grupo de sus discípulos en el momento de ascender al cielo con el Padre, nosotros vemos de que ese mandato está establecido no tan solo para ese grupo, sino para a esos 11, ¿sí? Sino que dejó estipulado este mandato, lo dejó establecido para cada uno de nosotros y para todo el cuerpo de Cristo acá en la tierra. Nosotros al predicar el evangelio, debemos anunciar la palabra del Señor a toda persona, y la palabra del Señor nos indica que en un momento determinado Jesús también da una comisión a un grupo de 70 discípulos que él tuvo, y él en ningún momento le dijo vayan y procuren sanar a alguien, sino que dijo directamente vayan y sanen, liberten, rompan cadenas, declaren sanidad, liberación a las vidas. Es decir, que hay un mandato expreso de parte de Dios para cada uno de nosotros. La sanidad es una promesa para todos aquellos que creemos en su nombre. ¿Entienden acá? La sanidad es una promesa para todos aquellos que creemos en su nombre. La palabra dada por nuestro Señor no se limita solamente a lo físico, sino se va más allá de todo entendimiento humano. Fíjese de que algo importante acá vamos a ir intentando de unir eslabones para poder desarrollar más adelante los otros puntos con respecto al don de sanidad. Tenemos que ver también nosotros claramente que cuando la palabra o el entendimiento que nos está dando el estudio en esta noche, que la sanidad no es tan solamente física, sino que va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o interpretar. Fíjense algo importante que sucede por lo general dentro de la iglesia. Hay enfermedades que son incurables, pero en Dios se hace posible la sanidad de esa persona. Como ser el SIDA, hay enfermedades terminales como ser el cáncer, la leucemia, estamos hablando del azúcar en la sangre, la diabetes. Vemos nosotros de que hay enfermedades que son terminales, que no hay cura, que no hay alguna medicación para poder sanar esa enfermedad del cuerpo de la persona. Pero acá nosotros vemos que más de una oportunidad el Señor produce ese milagro y a través de la fe la sanidad se es posible. Fíjense algo importante acá, estamos hablando de la fe y estamos hablando de que este don fluye en no tan solo a favor de alguien que está creyendo en Jesús, sino a través de una persona que ha creído en Jesús, en el caso de nosotros. Nosotros como siervos del Señor, cuando creemos en Dios, fluye algo a través de nuestra vida, por eso que es impactada la persona que está enferma. Imagínense esta historia bíblica, dice que Jesucristo llegó a una aldea determinada, buscó un lugar físico donde poder enseñar y dar la palabra, y se encuentra con que dentro de la casa y fuera de la casa había una multitud de personas escuchando la palabra, la enseñanza, y había 4 personas que tenían a un compañero, a un amigo enfermo, paralítico. Pero cuando vinieron con el amigo, dice la palabra del Señor,
que ellos no pudieron entrar como correspondía. Entonces se idearon, rompieron el techo de la casa y por allá arriba, dice que le bajaron con la camilla, con soga, bajaron a esa persona hacia donde estaba Jesús, enfrente de Jesús. Pero Jesús no le sanó a ese hombre por la fe de ese hombre, del enfermo, sino que Él sanó a ese hombre por la fe de sus 4 amigos, que creyeron de que en Cristo Jesús había un milagro. Cuando nosotros estudiamos la historia de Jairo, que está en el Evangelio de Marcos, junto con la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús, vemos que cuando Jesús llega donde estaba Jairo, o antes de ir con Jairo, le llega la noticia de que su hija de 12 años había muerto. Vemos nosotros que ¿por qué murió la hija? Por causa de una enfermedad. ¿Sí? Ahora, cuando llega Jesús, se produce el milagro. ¿Vamos entendiendo acá? Pero el milagro sucede de una manera totalmente contraria a cualquier pensamiento de persona. ¿Por qué? Porque Jesucristo únicamente permitió a sus padres y a sus discípulos entrar con Él. El resto de la gente le pidió que salga afuera. Estamos hablando de creer. Estamos hablando de creer. El don de sanidad no va a fluir en la vida de una persona o a través de una persona cuando la persona que debe ministrar sanidad a alguien es incrédula. Puede ser que Dios le sane. La palabra puede ser que Dios le sane ya está dando a conocer un grado de incredulidad en aquella persona que va a ejercer ese don a favor de alguien determinado. ¿Estamos entendiendo? Vuelvo a insistir acá. El don de sanidad no está únicamente habilitado a favor de aquella persona que creyó en Jesús, sino que por sobre todas las cosas, el don de sanidad fluye con excelencia cuando el portador del don o aquel que va a orar por un enfermo cree que Dios puede producir sanidad o un milagro en la persona afectada. ¿Usted quería hablar? Sí, es lo que usted dijo, pastor. Gracias. Ahora seguimos acá. Fíjese algo importante. Estamos hablando de que hay enfermedades espirituales o enfermedades del alma. Cuando hablamos de enfermedad del alma, me dan una referencia de una enfermedad del alma. Una. El odio. Enfermedad del alma. Hay enfermedad acá. Y nosotros vamos a ver que hay enfermedades que se contraen por causa de esto. Vamos a ir viendo más adelante. Sí. El origen de la enfermedad en negrita, página 42 todavía. Muchas enfermedades físicas tienen su raíz en el alma y se ha demostrado de esto está demostrado científicamente. Por ejemplo, el odio y el rencor produce cáncer, aunque también es una enfermedad hereditaria, pero es producido a través del odio. Es decir, que una persona con que en la familia no tenga antecedentes de este tipo de enfermedad, de pronto, pero no hay antecedentes clínicos, no hay antecedentes familiares de que uno haya sufrido de esta enfermedad. Pero sí nosotros vemos que por causa de una enfermedad del alma, como es el odio, como es el rencor, puede llegar a producir cáncer. Y el odio y el rencor no tan solo produce la enfermedad, y fíjese que también nos produce a nosotros una debilidad, quedamos débiles emocionalmente. Entonces, somos, ¿cómo? Depresión, que empezamos a ser afectados. Entonces nuestro organismo queda vulnerable a cualquier situación. Ahora, hay otro más, ahí en la página 42. Tristeza profunda y depresión produce el asma. Tristeza profunda. Viste que hay personas que son, digamos, amargura 100%. ¿Sí? Tienen una amargura impresionante. Viven con tristeza, viven con ese pensamiento y de pronto se deprimen. Una persona deprimida, una persona con una tristeza profunda, hablemos de depresión también acá, esa persona es vulnerable para poder contraer asma. Entonces, cuando nosotros le ministramos a alguien, escucha acá, cuando nosotros le ministramos a alguien, escuche esto, y vemos que esa persona no es sana, lo que corresponde hacer, oramos por uno, oramos por ese, pero no se sana. Lo que corresponde hacer acá es sentarnos a hablar con esa persona y comenzar a ver dónde está la puerta abierta.
Porque por lo general, ¿qué sucede? Nosotros vemos, adentro de esta iglesia, vemos personas, hermanos, que son callados. ¿Sí o no? Son callados. Hablan poco. Se sonríen de tanto en tanto. O hablan poco y nada. ¿Y nosotros qué pensamos? Por lo general decimos, es la personalidad, la conducta, ¿sí?, que tiene esa persona. Entonces nosotros oramos y miramos y decimos, no, es la personalidad. Es su forma de ser. Pero ¿qué sucede? Cuando está enferma y empezamos a indagar a la persona, empezamos a hablar, esto por lo general siempre se debe hacer de a dos. Si es una mujer, tengamos que tener presente, y el pastor está, es conveniente que la haga con la pastora. O por lo general es conveniente que dos mujeres traten con esa persona. ¿Me entiendes? Siempre es conveniente trabajar en esto de a dos, en dos, como está establecido en la palabra. Pero fíjense lo importante. Nos ponemos a hablar a solas con esa persona. Ir por sobre todas las cosas, lo que esa persona habla, usted se calla. Nadie puede hablar de esto. Entonces nosotros comenzamos a indagar y empezamos nosotros a anotar. Anotar no significa anotar la actitud, sino anotar antecedentes. Comenzamos a indagar, preguntamos. ¿Y qué sucede? De pronto vamos a encontrarnos con una sorpresa. Esa persona no es callada porque es su personalidad así. Esa persona es callada porque fue afectada en un momento determinado emocionalmente. Entonces, ¿qué necesitamos? Trabajar el alma para que su cuerpo físico se sane. El don de sanidad trabaja de manera paralela de dos maneras diferentes. Pero si en una no da resultado, debemos trabajar en la otra. Vamos entendiéndonos acá. Entonces es importante entender esto. El exceso de preocupación, y acá creo que tenemos que intentar de tomar el antídoto de Dios acá. El exceso de preocupación o estrés produce gastritis. Y si nosotros seguimos investigando, vamos a encontrar que todas las enfermedades físicas, en su mayoría, tienen una raíz por un problema del alma, ¿sí? A través de nuestras propias emociones. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? El don de sanidad trabaja de dos. ¿Cómo era? El don de sanidad, tenemos que ejercer el don de sanidad. Muchos, miren, le explico acá. Muchos pensamos que el don de sanidad es para sanar la parte física. Hay muchos creyentes, muchos pastores, muchos evangelistas que únicamente oran para que el Señor sane físicamente. Y sí, el pensamiento religioso, ¿cuál es? Si esta persona sigue enferma es porque está pecando y es un pecador. Vamos a ver más adelante un hecho importante que establece las Escrituras. Pero fíjense algo importante, no es así. Porque la persona puede ser no una persona que haya cometido pecado y que cometa pecado. Puede ser de que esa persona está afectada y influye en la parte física. Por eso es conveniente trabajar en los dos paralelos juntos. Sanidad física. Si esto no ejerce resultado a través de la oración, vamos a hacer la parte de sanidad del alma. Y ahí es otro tipo de trabajo, es un trabajo más llevadero, es un trabajo constante, porque sanidad interior sería esto. ¿Por qué? Porque debemos trabajar con esa persona y vamos a encontrarnos con que de pronto esa persona se va a quebrar, sus emociones van a comenzar a ser dadas a conocer y vamos a ir notando cambios también y se producen éxitos impresionantes en el tema de la sanidad. ¿Algún comentario más? Una criatura que tiene asma no es porque está triste o amargado, sino también puede ser por herencia, ¿no? Hereditaria. También puede ser hereditario. El asma sí. Pero Dice también que puede ser que esa criatura, nosotros decimos, una criatura no se puede deprimir, sí se puede. Sí, sí se puede. También se estresa. También se estresa, también tiene rencor. Una criatura que en desarrollo, mal atendida, mal cuidada, genera dolor en su corazoncito, en su vida espiritual, en su vida almática. Rencor. Entonces nosotros a veces por eso, decimos... Perdón, por eso que por ahí son así, con muchas actitudes malas y agresivas. Agresivo y todas esas cosas. Y nosotros decimos, pero ¿cómo una criatura tan pequeñita puede sufrir esta enfermedad? Sí, puede sufrir. ¿Sabe por qué? Porque fue criada en un ambiente hostil. Entonces la criatura llega a tener odio a los padres, rencor a rencor a aquello, y ahí se genera, ¿sí?, algo que afecta a la parte física. Entonces tenemos que tener también cuidado. Y muchas veces se trata
Fíjense, le doy a conocer este punto para que ustedes entiendan mejor por qué hay psicólogos infantiles y por qué de pronto el nene de 4 o 5 años va a una asistencia con un psicólogo y el psicólogo le pasa hojitas y le dice, a ver, dibújame algo, a ver qué te gustaría dibujar, cómo te gustaría pintar. Entonces, ¿qué hace esta área de la psicología infantil? Con todo lo que el chico va estampando en las páginas, en las hojas, va conociendo lo que está pasando y lo que está viviendo. Sí. Así ellos como que se descargan. Exactamente. Entonces se va trabajando, aunque la psicología no tiene poder absoluto para sanar el alma totalmente, pero sí le doy este ejemplo como para que ustedes puedan entender de que una criatura puede estar afectada emocionalmente. Pero sí puede dar una orientación de cuál es el problema. Aún un bebé puede estar afectado emocionalmente. Con el bien de la mamá. Ya hablo yo de mi persona. Yo te veo enferma del alma, entonces ¿por qué no me sano? Ahora vamos a ver, pastor. ¿Me puede ser? Y si hay enfermedad del alma, te vamos a liberar también. Seguimos acá. ¿Sí? Entonces, esto es importante que nosotros podamos tener presente. ¿Entienden? Por eso, fíjense que nosotros cuando estamos atendiendo dentro de la iglesia, fluye el don de sanidad. ¿Cuándo fluye el don de sanidad dentro de la iglesia en una reunión general? Cuando de pronto, ¿cómo, Margarita? Cuando de pronto la gente es tocada por una palabra, pasa al altar quebrada y comienza a tener una manifestación. Esto no quiere decir que esté endemoniada la persona, pero sí en la parte emocional hace que tenga una reacción y ahí en el momento se va trabajando. Hay personas que en el momento son libres emocionalmente y en el momento salen gozosas de la iglesia y no vuelven a caer en ese tramo. Pero se debe seguir trabajando. ¿Alguien quiere opinar? ¿O seguimos? Sí. A través de la palabra podemos observar que las enfermedades tienen diferentes procedencias. ¿Sí? ¿Quién me lee rápido capítulo 9, verso 1 al 3 del Evangelio de Juan? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que Dios sea glorificado. Ahora, la pregunta que nosotros nos podemos hacer de acuerdo a este pasaje bíblico, los discípulos dijeron, maestro, le dijeron, Señor, ¿quién pecó acá? ¿Él o los padres? Ahora, cabe preguntar a nosotros, estando en el vientre de la madre, ¿este hombre pudo haber pecado? No. Pero la madre sí. Pero la madre sí. Pero ¿qué es lo que sucedió acá? Nosotros vemos que hay situaciones para que el nombre del Señor sea exaltado. Jesucristo dice, no es que su papá o él haya pecado, sino es para que el nombre del Señor sea exaltado. Pero ¿qué es lo que sucedió acá? Entendamos esto. ¿Qué es lo que cortó en ese momento también Jesús? Vayamos un poquito en este tramo. ¿Qué es lo que cortó Jesús ahí? Una actitud de prejuicio. Los discípulos automáticamente observaron porque la cultura de ellos decían, si este está así, es por esto. Entonces Jesús tuvo que tocar el prejuicio de las personas. ¿Viste? Cuando nosotros juzgamos rápido. Entonces Jesús tuvo que romper con ese principio cultural. No es porque nació así, pecó él o pecó los padres. No. Es para que el nombre del Señor o el Dios mismo sea exaltado. ¿Estamos hasta acá? Por el pecado del hombre, vemos en el punto número 2, página 43. Capítulo 5, versículos 5 al 14 del Evangelio de Juan, por favor. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él,
Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ahora nosotros vemos que acá que hay muchas enfermedades que son producto del pecado del hombre. El hombre no pudo haber nacido enfermo, ¿sí? Pero dice que tenía 38 años de enfermedad. Tampoco la Biblia especifica cuántos años tiene el hombre, ¿o sí? No, dice que yacía un hombre con 38 años que estaba allí, que se lo llevaba y se lo dejaba. Pero nosotros vemos que hay muchas enfermedades físicas que es producto del pecado. Entonces, vemos ahí también, cuando nosotros ejercemos el don de sanidad, tenemos que también ejercer, ¿qué otro don? Sí, pero aparte del don de liberación, a ver, el otro. Discernimiento, gracias Camila. Tenemos que aprender a discernir cuando estamos ministrando esto. Porque a veces oramos y le metemos mano y estamos media hora orando por la persona, 1 hora, y no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que debe fluir también en la vida del que estás ministrando el don de sanidad? Discernimiento. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque debemos, a medida que vamos orando por la persona, vamos atendiendo el caso, tenemos que aprender a discernir. Entonces ahí nosotros debemos también, en ese caso también podemos evaluar para poder hacer un tratamiento o para poder hacer sanidad espiritual, sanidad del alma, ¿sí? El punto número 3, Salmo 41, verso 4, ¿quién lo encontró? Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Ahí estamos hablando de una actitud personal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sabemos que hemos tenido una actitud equívoca, hemos procedido erróneamente, nosotros, y escucha acá, hablamos de nuestra madurez en Dios, porque mucho de lo que a veces tenemos actitudes y pensamos que todo está bien, que todo es normal, que punto y basta, ¿no? Pero nosotros tenemos que discernir nuestro caminar. Si me estoy afectado en algo, si algo está aconteciendo en mi cuerpo físico, muchas veces nosotros vamos al médico, ¿sí? Lo vamos al médico y tomamos pastillas y no pasa nada, nos hacemos estudios y no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que también nosotros hacer acá? Un examen de conciencia. Las Escrituras dice: examíname, oh pues Dios, y ve si hay camino de perversidad en mí. ¿Está? Entonces yo debo también pensar un poco en mí mismo y decir: ¿qué habré hecho que haya permitido que mi cuerpo esté afectado en este sentido o en esta área? ¿Qué hice yo? Entonces ahí, orando también, podemos nosotros pedirle a Dios que nos muestre cuál es el sentido o cuál fue el problema. ¿Estamos hasta acá? ¿Cuál fue el problema? Porque a veces el problema no es un pecado, sino que pudo haber sido producto de una rebeldía, de una actitud equívoca dentro de la iglesia que afectó la imagen de Dios. Y entonces también allí hay consecuencias en nuestra vida personal. ¿Estamos hasta acá? Lucas capítulo 13, por favor. Quien encuentra rápido, verso 1 al 16. A ver otro que me pueda leer. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, sino os arrepentís de todo, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, sino arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después.
Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de él esta ligadura en el día de reposo? Amén. Mira acá, después tenemos el mismo libro del Evangelio de Lucas 9, 37 al 43, Hechos 10, 38, pero vamos a tomar como referencia este leído que es Lucas 13, del 1 al 16. Allí nosotros encontramos distintas enseñanzas de parte del Señor. ¿Cómo comienza el libro de Lucas 13, verso 1? ¿Con qué título? Arrepentidos o pereceréis. Arrepentidos o pereceréis. Después sigue sobre la higuera. Ajá. Después sigue sobre la mujer encorvada. Sí. ¿Sí? Y vemos nosotros acá claramente algo muy importante. La mujer dice que, empezamos por atrás, por adelante, la mujer encorvada, ¿sí? Jorobada, ¿sí? Como comúnmente nosotros le llamamos. Ella dice que tenía 18 años, que Satanás la tenía presa ahí, la tenía atada. Ahora vemos nosotros que hay una actitud demoníaca acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás la tenía tomada de esa manera. Y Jesús produce milagros de liberación. Ahora acá cabe algo muy importante de señalar, que hay enfermedades demoníacas transmitidas por los demonios. Y los demonios únicamente afectan el cuerpo nuestro por causa de nuestra desobediencia. El demonio no va a tener libertad de nosotros si nosotros somos obedientes. Pero esta mujer en algún momento pudo haber hecho algo. La Biblia no aclara esto, pero podemos nosotros pensar de esta manera, que esta mujer pudo haber tenido una actitud, haber hecho algo. Hay cristianos que van a los curanderos, hay cristianos que nunca renunciaron a esto. Entonces Satanás va a tomar la vida de ellos. Vemos el caso de la higuera. Acá es, mire, importante esto, porque la higuera que no produce, ¿quién sería la higuera acá? Nosotros. La higuera que no produce es quitada de la tierra. Y algo que yo voy a señalar muy importante en esta noche, algo muy importante. Hay muchos que son sacados del cuerpo de Cristo porque no han producido nada. Y la Biblia dice que ¿qué están haciendo? Enfermando, inutilizando la tierra. Entonces Dios saca lo que no produce, arranca lo que no es útil. ¿Vamos entendiéndolo? Por eso la ausencia, por eso el irse de algunos allí. ¿Por qué? Porque no hay producción. Pero ¿por qué el cristiano no produce? Porque también está afectado espiritualmente. ¿Sí? Está afectado espiritualmente y necesita liberación. Eso es una realidad. Es una realidad. Y va a poder ir con la palabra, con la palabra, con la palabra, con la palabra. Pero si uno no quiere ser libre, no será. La libertad depende de nosotros. Somos nosotros los que determinamos ser libres, no Dios. Dios nos dio la libertad de escoger. Ahora, si nosotros hemos determinado seguir así, llega el momento en que Dios dice basta. Ahora, después, ¿cómo seguía el título del comienzo de Lucas? Lucas 13. Parábola de la higuera, arrepentidos o pereceréis, era el primero. Tenemos que hablar de algo también nosotros. Arrepentidos pereceréis. Podemos nosotros decir de que cuando venimos al conocimiento de la palabra, tenemos que confesar nuestros pecados. No ocultar nada. El libro de Proverbios dice que el que encubre pecado no prospera. También dice la palabra que la maldición no viene sin causa. ¿Estamos hasta acá? Y en nuestra lengua está el poder de la vida y la muerte. Moisés le habló al pueblo de una manera. Hay dos caminos acá. Escojan entre el camino del bien o del mal. Yo, escojo el camino del bien. Automáticamente Moisés
Lo mismo habló Josué con un sentido totalmente diferente, pero con el mismo tipo de pensamiento. Servir a Dios y no servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, de que hay una determinación en la vida del cristiano. Cuando nosotros aceptamos al Señor, debemos determinar qué es lo que queremos nosotros en Dios. Si queremos tener una vida mediocre, vamos a confesar a media. Si queremos tener una vida plena en Dios, vamos a hablar lo que corresponde y abrirnos totalmente para que Dios opere el milagro que nosotros necesitamos. Por eso es que a veces dentro de la iglesia nosotros vemos casos que hay personas que no son sanadas, personas que no son restauradas. Una cosa es que vaya pasando el proceso de liberación y de restauración, y la otra cosa es que esté permanentemente viviendo en esa situación. Son dos cosas diferentes. Aclaro esto antes que ustedes digan, yo todavía no confesé nada. No. Cuando nosotros vamos en proceso, Dios va trabajando con nosotros. Un día vamos a hablar sobre la santidad y usted se va a dar cuenta de algo importante a base de lo que ya estoy hablando. Pero cuando nosotros estamos en el proceso, Dios va limpiando y depurando nuestra vida. Quiere decir de que poco a poco nosotros vamos camino a la perfección, como dice el apóstol Pablo. Pero hay personas que directamente no aprueban el proceso y permanecen tal cual. Esos son otros casos. ¿Me entienden acá? ¿Me pude explicar claramente en esto? Amén. Ahora, el punto 5, porque nadie me contesta. El punto 5. Muy rápido dijo amén. Amén. Usted dijo amén, gloria a Dios. El punto 5, adquirida. Escuche esto. Porque quiere estar enfermo. Porque quiere estar enfermo. Entre paréntesis, el que come coca, mastica la coca, la droga. El tomar constantemente gaseosa. Usted sabía que la gaseosa tiene químicos. Y el químico, la gaseosa, el jugo embotellado, el jugo en polvito, todo eso tiene químicos, conservantes, que afectan el cuerpo. Si nosotros queremos ser enfermos, sigamos tomando eso. Tomar gaseosa, el comer grasa en exceso. Yo me acuerdo que mamá siempre me dice, Oscar, no me salse la fuente de los estofados. Oscar, cuando cocinamos algo al horno, Oscar, no me pase el pan, porque eso te afecta. Y a mí me gusta eso, ¿me entiendes? Pero ahora lo estoy haciendo cada vez un poquito menos, pero lo sigo. Yo soy sincero. ¿Ustedes lo hacen también? No hay nadie acá. ¿Cómo que no? Ausente. Enfermedad por conmiseración. Personas que viven dando lástima. O sea, que finge. Finge. Claro. Llama la atención constantemente. Y Ustedes por saben, fingir tanto se enferma. Se enferma. claro, ¿Sabe lo que es? conmiseración. Ustedes saben que hay muchas personas, escuchen esto, escuchen Porque a esto, mí o... escuchen acá. No, eso no. Bueno, Sino escuchen. la persona que dice, ay, estoy pasando por ahí. Claro, el que vive dando lástima, el que vive publicando, diciendo cosas sobre sí mismo para llamar la atención de todos. ¿Sí? Eso es conmiseración, es un pecado. Es un pecado. Y hay muchas personas dentro de la iglesia, escucha esto, aclaro acá, donde a veces uno le da la importancia y ya cuando ya supo por dónde viene la cosa, a veces obviamos trabajar en esa área con esa persona. ¿Por qué? Porque no está enferma, sino que da lástima para llamar la atención. Entonces, yo ocasiono una enfermedad. ¿Qué te pasa? Ay, me agarró un dolor de cabeza. No tenés dolor de cabeza, pero estás llamando la atención. Te enfermas vos. O hay, no sé si ustedes se enteraron, pero hay personas que vieron de que hay un nuevo virus dando vuelta y afectó a alguien. Ay, yo también tengo eso. ¿Sí? De pronto vos tenés el mismo síntoma que el otro que le agarró realmente la enfermedad. Yo tengo eso. Y te va al médico y le decís al médico, haceme este estudio. Pero hay algo importante. Muchos cristianos hoy día son enfermos porque quieren vivir enfermos, no porque están enfermos. Y usted sabía que esta cabecita que tenemos acá, este cerebro que tenemos acá, regula todo el cuerpo nuestro. Y si acá usted dice a su cuerpo, estoy enfermo, todo su cuerpo se enferma. Salud. Gracias. Todo su cuerpo se enferma. Entonces, en el punto 5, es una enfermedad adquirida por uno mismo, no porque está enferma. En el punto 6, es solo física o de nacimiento por un orden generacional.
Hechos, ¿quién me lee, por favor? Capítulo 3, versos 5 al 11. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén. Y le reconocían ¿Sí? que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Ahora, fíjese acá importante. Falta un versículo. Sí, no importa. Ah, bueno. Física o de nacimiento por un orden generacional. Ese hombre nació enfermo o pudo haber sido afectado físicamente. Amén. Pudo haber quedado paralítico por un accidente o pudo haber nacido con una enfermedad por una transmisión genética. ¿Estamos hasta acá? Ahora, hay algo que en cierta oportunidad no me pregunten el nombre, pero es muy parecido a los que tienen el tema del Down. Investigando el proceso del Down, científicamente lo nombran de otra manera. Estuve viendo y yo dije, pero ¿es degenerativo esto? Algo pasó en la pareja cometió ciertos ilícitos o hizo esto, hizo aquello, ¿qué es lo que pasó acá? Entonces yo me puse a investigar, escuchen esto, me puse a investigar el tema del Down. Usted lo puede encontrar en el googleado que hace siempre. Búsquelo y va a encontrar en antecedentes. Y me pude encontrar con que no es problema matrimonial de pareja, no es porque papá y mamá, sino es un problema genético que te transmite la mujer al hijo o a la hija. No es pareja, no es porque el papá fue un degenerado, se acostó con miles de mujeres o la mujer hizo lo mismo. No es por eso, sino es que es un problema genético que es transmitido a través de la madre, no del padre. Entonces, ¿dónde debemos trabajar nosotros? En la mujer, en ese caso. Pero acá nosotros vemos que, ¿por qué le hago este comentario? Porque se nombra la palabra generacional, de una generación a la otra. Y nosotros tenemos que entender de que hay muchas enfermedades que debemos nosotros cortar genéticamente. Por eso a veces en la iglesia nosotros oramos por toda transmisión genética, maldiciones generacionales, ancestrales. ¿Por qué ancestrales? Porque estamos hablando de personas que nunca supimos que son parientes nuestros, pero son parte de la familia. Entonces estamos cortando toda esa transmisión genética de una generación a la otra. La Biblia que dice, me lee por favor rápido Éxodo 20, verso 5. Éxodo está ahí al lado de Apocalipsis. 20. No te inclinarás a ellas Ajá. ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De los que me aborrecen. De la tercera a cuarta, una generación son 40 años aproximadamente, si estamos hablando por un orden cronológico, ¿sí? Pero fíjense algo acá importantísimo. Tenemos que entender de que en ese lapso de 120 años, 200 años, 300 años, que del lapso que de esto a nuestra fecha de nacimiento, a nuestro periodo de vida, pasaron cosas, sucedieron cosas. Y la Biblia dice que Él visita la maldad. Entonces tenemos que tener presente de que, como hemos hablado en una oportunidad acá en la iglesia y como vamos a volver a tocar en el mes de mayo acá en la iglesia, en las reuniones, cuando uno se levanta en el nombre de Jesús, corta todo lo que pasó atrás. Y de acá en adelante es todo nuevo. Entonces, entonces lo que nosotros, tengo dos para hablar acá. Entonces tenemos que tener presente, soy yo. Le voy a explicar algo importante. Como papá y como mamá, nuestros hijos no nos pueden venir a nosotros a tomar o a pedir cuenta de por qué ellos están afectados en esta área. Nosotros hemos renunciado, hemos liberado, hemos desatado. Ahora el tema está en el hijo que rompa con la maldición también.
Porque esto es paralelo, hermano. Esto no es porque mamá y papá tienen que orar. Mis hijos tienen que orar por la vida de ellos para ser liberados. ¿Me entienden acá? ¿Por qué? Porque la maldición se corta. Pero la Biblia dice que no hay maldición si no es a través de una causa. Si yo provoco algo, la maldición se vuelve a despertar. Entonces debo cortar. Espera un ratito, hay 3 ya que quieren hablar. Entonces debemos romper con ese lazo nosotros. Te voy a explicar algo más. Papá y mamá oraron por los hijos. Yo oré por mis nietos antes que nazcan. Los declaré libres. Pero el tema está, papá, abuelo, oró. Mamá, abuela, oró. ¿Me entienden? Ahora está papá, hijo, que haga la misma tarea por sus hijos. Cortando. ¿Por qué? Porque el hijo, mis hijos que salieron de nosotros, también tienen consecuencias por los pecados que han cometido, la desobediencia que han tenido. Y eso produce efecto. Por eso nosotros tenemos que ir cortando. Hay lazos de muerte que salieron de papá, que salieron de mis padres, que salieron de mis bisabuelos, visitaron mis generaciones. Escuche bien acá. Pero llega un momento que se corta la maldición. Pero esto es una cadena. Si la nueva pareja, el hijo formó familia y el hijo cometió falta ante los ojos de Dios, el hijo es el responsable del pecado de la generación que sale. Ya no son los abuelos. ¿Vamos entendiéndolo? Porque mi generación produjo una generación nueva. Y la generación nueva que se produjo a través de mis hijos, los responsables son ellos. Ustedes entienden lo que estoy hablando. Por eso la Biblia dice que Él visita la maldad de los padres. ¿Yo fui padre o no fui padre? Ahora, mi padre, mi hijo, ¿no es papá también, Esteban? Digamos que sí. Digamos que sí. ¿Por qué? Porque él tiene 2 hijos, nos dio 2 nietos. Digamos. Ahora, escuchen bien, la maldad de los padres hacia los hijos. Usted entiende lo que estoy hablando. Por eso acá, la enfermedad puede ser física porque nació por un problema de salud, que pudo haber sido cualquier problema de salud. No sé, la presión alta afecta a la criatura antes de nacer también y produce un pequeño daño físico en la vida de la criatura. Esto no quiere decir que la madre haya transmitido, el padre haya transmitido un pecado, pero hay una consecuencia por el estado físico de la persona, pero también es por problemas generacionales. Y vuelvo a insistir acá, mi generación cortó una maldición, pero la generación de mis hijos que salieron deben cortar la maldición en los hijos de ellos. Esto es una cadena de mando. El día de mañana, el Bautista, mi nieto, o nuestro nieto, porque ya veo que la pastorecia también es mío, entonces, ¿qué va a hacer? El día que él se case y forme un hogar y tenga hijos, ¿qué va a hacer mi nieto con mis bisnietos? Va a tener que cortar la maldición, porque en el lapso de que nació hasta que formó un hogar y del lapso que se casó hasta tener hijos, algo cometió ante los ojos de Dios que pudo haber afectado o puede llegar a afectar a la generación que salió de él. Mire, esto es una cadena, una generación tras otra. Toda la generación debe... Todos debemos producir algo, todos debemos cortar algo. Por eso es importante la conciencia nuestra en Dios, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Por eso es importante mi caminar con el Padre. Yo soy responsable, yo soy responsable. Digan conmigo, yo soy responsable. Ahora hay sentencias que Dios no va a invalidar jamás por la desobediencia del hombre. Pastora primero, Carmen y después Jonathan. Porque cuando Dios dice que visita la maldad, es porque hay una puerta abierta, ¿no? Por eso nosotros tenemos que estar en obediencia, porque mi pecado Dios perdona, pero la consecuencia de mi pecado abre puerta a... ¿Se acuerdan cuando toqué el tema de Jacob con su esposa, Rebeca, ¿no? No, Raquel. Cuando ella de pronto le dice a Jacob, vayamos nomás porque Dios me dijo que tengo que volver a la casa de mi padre. ¿Qué hizo la esposa? Tomó los ídolos. Y eso desató una consecuencia luego en el embarazo de ella. Porque dice la palabra del Señor, escuche esto, si usted analiza en el plano espiritual, hubo una consecuencia que ella produjo en ella misma y la consecuencia en la vida de sus hijos. Entonces todos debemos cortar algo. Y algo que también dio una sentencia de muerte, porque dijo aquel que ha tocado el ídolo, que muera. Y ella no reconoció su falta. Entonces tenemos que, Carla. una duda.
Usted que estaba hablando sobre los chicos de Down, que dijo que eso se transmite a través de la madre. Bueno, ¿por qué es eso? O sea, porque tienen una enfermedad en el alma también, ¿no? Hay una Porque- situación en la vida de la persona que afecta al feto, al ser feto ya. Ajá, pero siempre de la madre. Claro, hay enfermedades, en este caso yo pude descubrir que hay enfermedades que son transmitibles a través de la mamá, como hay enfermedades que son transmitibles únicamente a través de la genética del padre, pero siempre hay por una ¿Los consecuencia. homosexuales? Es un problema de identidad por causa de la sobreprotección de los padres, de la madre principalmente, de acuerdo a lo que yo estudié. La sobreprotección de la madre hace que el hijo se... O sea, una ligadura. Escuchen esto, ¿puedo hablar? Tiene mucho que ver con la sanidad acá, así que hablemos. Un homosexual o una lesbiana, hablemos por partes. El homosexual no es que haya nacido con esa enfermedad, porque no es una enfermedad, es una manifestación demoníaca. Pero también produce esto por la sobreprotección de la mamá. Pero por causa de una Espera, ligadura. escúchame. Déjame que termine, si no el pensamiento no se termina. La sobreprotección de la mamá. Es decir, la madre constantemente con el hijo, con el hijo, con el hijo. Donde está ella está la madre, donde está el hijo está la mamá. La sobreprotección, guarda con esto. ¿Qué es lo que sucede acá? De pronto, la identidad de él, la conducta, la personalidad del varón No se desarrollan. no se desarrolla, sino que él, la criatura varón, absorbe la identidad de la madre. Por eso que de pronto hay una desviación. ¿Entienden? Ahora, yo tuve el caso de una compañera de trabajo que era lesbiana. Y esa chica tomó la identidad del padre. Vos la mirabas y era su nombre. Vos la veías trabajando en la calle, la veías de espalda, era un hombre. Pero, También, ¿qué es lo que sucedió ahí? El padre influyó en la identidad de la Sí, futura. pero- después está el otro caso, que está el de la lesbiana, de una compañera que tiene una compañera que era lesbiana, que o sea, empezó a experimentar cosas con mujeres, porque cuando tenía 12 años fue violada por un compañero. Y eso generó un odio Hacia el hombre. Un rechazo. y generó, lo vimos el niño, Una desviación ahí en el sexo. desviación en tema por otra violación también genera Y eso. yo conozco un caso de que la chica nació lesbiana, pero el papá no vivía con ellos, porque cuando ella nació el papá se separó de la madre. ¿Por qué salió lesbiana ella? No nació lesbiana. No, Una pero ¿por persona qué? no nace. No nace No, con pero ese ¿por problema qué? de Sí, identidad. mi amor, pero- Es el desarrollo de la persona. En algún momento alguien afectó el desarrollo de la criatura. Emocionalmente. Muchas veces también se genera Emocionalmente. por falta de la imagen paternal lo que genera esa inclinación, porque muchas veces también la madre puede influenciar de esa manera a la mujer por el tema de qué es lo que dice la madre a referencia de los hombres. Todo es una influencia. Por eso es un Influencia, equilibrio en todo. El lesbianismo y la homosexualidad No es una enfermedad. no es una enfermedad, es un problema de falta de identidad. ¿Listo de tú? Ya está. Seguimos. Seguimos para concluir esta noche, ¿sí? Pero faltaba él, papá. ¿Ya habló ya Jonathan o no? No, no. Ah, ¿qué estaba por decir? Vos dijiste que las maldiciones generacionales, vos rompes un padre rompe la maldición generacional, pero ¿cómo afecta esa misma maldición en el hijo si un padre ya rompió esa maldición? No, estoy hablando de que el hijo tuvo consecuencias en su caminar y debe romper con esa maldición. A lo mejor no me expliqué, pero el O sea, hijo... sí, yo entiendo. Claro. O sea, la pregunta que te quiero decir es que, aunque el padre, por ejemplo, un ejemplo que te doy, la maldición que venía de generación en generación en el padre, por ejemplo, era sobre apuestas. Bueno. Así te digo, el padre rompió esa maldición generacional, pero esa misma maldición puede, ese mismo espíritu, esa cosa, puede visitar al hijo. Científicamente, de acuerdo a lo que nosotros en una oportunidad, que cuando consultábamos con el doctor David Díaz Paz, él que hacía primeramente cuando vos entrabas al consultorio y será por primera vez la consulta, te hacía una ficha con antecedentes familiares. Él buscaba antecedentes. ¿Estamos? Antecedentes. En el plano espiritual hay antecedentes. Que en un momento determinado, permítame, que en un momento determinado, cuando se desobedece en un área determinada a Dios,
ese antecedente puede llegar a afectar a la persona. Ah, bueno, eso es lo que yo quería saber. Hay Cuando hay antecedentes. desobediencia, Así sí. como las células nuestras tienen memoria, en el ámbito espiritual hay células espirituales que tienen almacenado nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Uno comete algo, se desvía de alguna manera u otra manera Y sigue la y misma... el antecedente familiar puede volver. Acuérdense de algo importante, nosotros vamos a ver más adelante que hay enfermedades que son reincidentes en el cuerpo de la persona. ¿Cómo una enfermedad puede reincidir? Por la desobediencia. Por la desobediencia, ¿entiendes? Pero algo que yo quiero aclarar acá, no es porque Dios no le sanó, sino que cuando nosotros estamos en desobediencia, el diablo Se desata. toma, el diablo tiene legalidad. Entonces, Ya no es nosotros, Dios. por eso cuando nosotros oramos y decimos, por ejemplo, hablamos y decimos, por ejemplo, Señor, viste la oración de entrega, rompo con todo pacto, con toda maldición, con esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros automáticamente ahí? Quebrando antecedentes familiares a favor nuestro, quebrando, rompiendo. Pero el antecedente en el mundo espiritual está. El acusador el acusador anda buscando. Lo único que se genera entonces sería es de que vos agarrás y es como por así decirlo, se corta como un hilo que conectaba a tu vida. Algo parecido. Pero, así entendí así se me contestó la pregunta. Pero a través de la desobediencia del hijo, ese mismo hilo puede volver a engancharse en el hijo. Puede suceder que lo que pasó anteriormente pueda afectar a esta generación que salió. Puede ser, yo no digo que sea tan así, puede llegar a afectar o puede llegar a volver a despertarse ese problema allí. Pero todo depende de nosotros y de nuestras cosas que hagamos con el Señor. El antecedente puede ser usado por el diablo para volver a afectar a una generación. Que de hecho lo va a hacer siempre, porque el diablo tiene almacenada nuestra conducta y nuestros pensamientos para poder seguir afectando nuestras cosas. Por eso él trae a memoria constantemente. Viste que hay personas que viven atormentadas por recuerdos. Hay antecedentes que te ven afectando hasta que uno rompa con los antecedentes. Y ahora, para que usted pueda seguir, el tema de la oración, por ejemplo, lo que usted dijo del tema de sus nietos, ¿en qué afecta la vida de sus nietos, siendo de que en teoría ahí tendría que hacerlo el padre? Tienen mucho que ver, ¿por qué? Porque yo estoy cubriendo generaciones que salieron. Nuestras oraciones, nosotros muchas veces como padres vamos a ver a nuestros nietos afectados con algún problema, con alguna situación. Y nosotros nos vamos a preguntar, y generalmente, ¿cuál es la reacción nuestra? Seamos honestos acá, nos sentimos culpables por lo que está pasando y examinamos nuestro caminar y preguntamos, ¿pero por qué nuestros nietos están viviendo en esta situación? Pero el tema no está muchas veces en los abuelos, que dejaron de cubrir, que dejaron de vivir caminando correctamente con Dios. El tema está en el padre y en la madre de los nietos. Por eso es importante el caminar de los hijos, para cubrir a las generaciones que están saliendo. Cada uno de nosotros debemos hacer un examen de conciencia, diariamente, de tanto en tanto, pero tenemos. Y cuando vemos que hay una afectación en algún área, está afectado algo en la familia, creo que tendríamos que hacernos todo lo de la familia, abuelos, padres y nietos. En el caso de Bautista y Alma no convendría porque son criaturitas que vamos a pedir que hagan un examen de conciencia. Pero sí los padres tendrían que hacer un examen de conciencia y preguntarse cuál es el caminar que estamos haciendo. Por eso Samita dijo, examíname por Dios y ve si hay camino de perversidad. ¿Pero por qué declaró esta palabra? Porque estaba dispuesto a ser sanado y estaba dispuesto a reconocer. Entonces, nosotros para cortar herencia debemos examinar nuestros caminos. Cuando el hijo es adulto, cuando el hijo ya tiene edad suficiente para hacerse cargo de sus actos, ya creo que el padre puede seguir dando consejos, pero el hijo tiene la capacidad para responder por sus actos. Pastor, y en el caso de las personas que son de alguna manera familiar, que tienen un lazo familiar y entre ellos tienen hijos, ¿qué pasa con eso? Pecado de incesto. Yo el otro día me enteré, con la pastora nos enteramos de pronto, porque surgió así una conversación, no voy a decir dónde, ni cuándo, ni quién, ni cómo, pero entonces yo dije, wow, ¿cómo es posible? Quiere decir que... Y ahí automáticamente con la pastora, cuando estábamos los dos solos hablando,
le digo, quiere decir que esta criatura, este chico, es esto, es esto, es esto, es esto, y también es esto. Y todavía dije, gracias a Dios que no salió con algún problema. Ahora te pregunto algo, ¿él no salió? La generación que viene, porque hay consecuencias. En la sangre. Hay consecuencias. ¿Por qué? Porque hay un lazo familiar. Ese es el pecado de incesto. Y Levítico dice que no hay que cometer pecado de incesto. Con mi primo, y te lo dicen, no, pero es mi primo de Es mi lejos. primo, de El lejos. primo de- no, Pero de pronto fue cercano el primo. Y eso no. Ríase. ¿Pero la verdad o no? Sí. Fue lejano, pero de pronto se hizo cercano. Pero ¿qué es lo que pasó? Hay un problema. Y si nosotros vemos y analizamos esto, hay antecedentes. De pronto surgen los problemas. Ahora no. Papá y mamá, papá está bien, mamá está bien. ¿Sí? La abuela está bien, todo chévere, todo bien. Pero a futuro, ¿qué Pero pasa? también hay... La maldad de los padres en los hijos. Mamá, que cometió el pecado de incesto, trajo un hijo al mundo. Mamá. Pero también hablamos de enfermedad, pero también de locura, enfermo mental. Claro, porque todo tiene un antecedente. Todo Es un violencia antecedente. Es un antecedente. Influye de una manera u otra. Entonces debemos romper con todo eso. ¿Estamos hasta acá? Está linda el tema, ¿no? Y se largó la lluvia otra vez. También. Muchas enfermedades degenerativas o malformaciones tienen como origen del pecado, algo que ya hablamos bastante acá, ¿sí? Y estas se transmiten de una generación a la otra. Repitamos todos juntos, rompo toda maldición generacional. Me libero. Me libero. Tenemos que romper. A partir del 1 de mayo rompemos de todo, ¿no? Amén. También, menos la iglesia y las sillas, pero a los demonios de cabeza le metemos. Cuando oramos por alguien y no se sanan, vuelve a estar en el estado de enfermedad, solo debemos entender que muchas enfermedades físicas son consecuencias del estado emocional y mental de la persona. Lo que estábamos hablando. Acá nosotros podemos decir, no hay un pecado, pero sí en la parte emocional estoy afectado. Entonces surge nuevamente un antecedente. ¿Cómo trabajar en esa área? Podemos trabajar en la parte de sanidad del Sanidad alma. interior. Sí. Entonces entraría lo mismo de las 5. Exacto. Enfermedad por conmiseración. Conmiseración. Entonces, ¿hay una reincidencia? ¿Puede ser por el pecado cometido? Sí, podemos llamar a esto también así. Pero en lo general también vuelve a ser afectada la persona por la emoción propia, por la vida sentimental que está teniendo. Este principio es bíblico porque la Escritura, Santiago 5:16, quien encuentra rápido, Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿se da cuenta? Nosotros desatamos sanidad en la vida de las personas cuando nos perdonamos mutuamente. Wow. Espera. Perdonar sus ofensas. Wow. Yo, mire, con la pastora estamos más que sanos porque todos los días nos pedimos perdón a veces. A cada rato, perdoname, ella lo mismo y ahí estamos. Pero la Biblia, Santiago 5:16 dice, perdonad vuestras ofensas mutuamente. Quiere decir acá hay un secreto espiritual. Yo te pido perdón, pastora, pero la pastora no me perdona. ¿Quién está libre? Vos. El que reconoce, pero el que no perdona está atado. Amén. Por eso Santiago dice, perdonad vuestras ofensas mutuamente y orad los unos por los Otros. debemos nosotros, escuche esto, cuando esto sucede así, podemos nosotros tomar este ejemplo claro acá. Pedimos perdón, nos perdonamos los dos. Podemos decir, bueno, vamos a orar para que esto no suceda. Listo, oramos los dos juntos, podemos llegar a orar juntos así, ¿está? Pero también está la otra. Como yo le tenía bronca, no oraba por ella. O ella no oraba por mí. Y yo no oraba por ella, ni cuando estaba en la iglesia, ni cuando estaba en mi casa, ni cuando me iba por otro lado. No oraba. ¿Por qué? Porque tenía bronca. Santiago dice que debo aprender a orar. Cuando hay realmente una sanidad en esa parte de nuestra vida, no hay ni siquiera que pedirme que yo ore por la persona a la cual yo pedí perdón y me perdonó a mí también. Automático es esto. ¿Por qué? Porque hay una liberación acá. Se ha restaurado algo en la vida espiritual, emocional. Entonces es automático el sistema. Pero cuando nosotros no actuamos de esta manera, quiere decir que acá adentro hay algo que todavía está afectado. Por eso, escuchen acá, por eso hay muchos que
muestran algo, pero no lo tienen. Hablan algo que no lo han experimentado. Pueden decir, yo te perdoné, pero acá adentro no hay. Por eso muchas veces, al no ser no te desatar, también no puede ver la bendición, ¿no? Las bendiciones, hermanos, vienen porque hay obediencia. Y si no perdonamos, no hay obediencia. No hay obediencia. Pero hay personas que viven así diciendo, ¿por qué no soy bendecida? Y a veces, fíjense algo importante acá. ¿Dónde se nota la bendición tuya? Hablamos de prosperidad, ¿no? ¿A qué le llamamos nosotros prosperidad? En lo espiritual. En lo espiritual surge la prosperidad física y la prosperidad material financiera. Miren acá, escuchen esto, les voy a enseñar un secreto. En la epístola de Juan dice, hijito mío, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas, dice. Que tengan salud, así como prospera Tu alma. la relación de Dios, del hombre con Dios, hace que lo primero surja. Y muchos de nosotros, yo estoy prosperado, me compré una heladera. Yo estoy prosperado, edifiqué mi casa. Yo estoy prosperado, me compré el auto. ¿Y cómo está tu vida espiritual? ¿Hay prosperidad allí? La prosperidad no se mide en lo material, se mide a través del caminar nuestro. La Biblia dice, buscáis primeramente el reino de los cielos y todo será añadido. Primeramente mi comunión con Dios y Dios se encarga de bendecir. Yo no necesito hacer nada. Dios se encarga de hacer el resto. Mi única, por supuesto, son las señales de que hay comunión con papá. Gloria a Dios. Hoy nosotros, mira, tomo el ejemplo de Margarita. Margarita, ¿hace cuánto que estás sin trabajo vos? Han pasado. No, más de 3 meses. Sí, es porque del 10 de enero. Sí, estamos llegando a mayo. Pongámosle casi 5 meses sin trabajo. Y decime una cosa, ¿te faltó la comida? ¿Por qué? Porque todo depende de una comunión y una búsqueda. Acá nosotros entendemos esto. Santiago dice, perdonar los pecados unos a otros. La gente puede hablar de 1000 maneras posibles, pero en los hechos se ve quién camina. ¿Me entendieron lo que quise decir? La gente puede hablar de todo. El creyente puede decir muchas cosas, pero en los hechos vemos quién camina con Dios. Reitero, la prosperidad material no quiere decir que tenga paz con Dios. La prosperidad material no quiere decir que tengas paz con tu hermano que se sienta a tu lado. La Santa Cena, el servicio de la Cena del Señor, muchos participan en falta. Y dice la Biblia que comemos juicio para nosotros mismos. Condenación para nosotros mismos. Te tiro un cascote más, si te llega, por favor, perdóname si te golpeo con este cascote que tiro. Pero escucha esto. Sí, ¿y por qué no la piedra del judío que le tiran cuando dicen que no hay que usar celular ni mandar mensaje de WhatsApp? Escuchen esto. Muchos resisten a las autoridades de los pastores dentro de la iglesia. Y así es como le va. La Biblia claramente dice que a Dios resisten. Y si yo no perdono a mi hermano también, a Dios estoy resistiendo porque Él perdonó primero que nosotros. ¿Se dan cuenta? Nosotros decimos, yo me dejo al pastor, pero a esta no la quiero ni ver ni figurita. La Biblia dice resistir. ¿A quién resisto? A Dios. Porque hay una palabra. Jesucristo dijo algo importante. Si vosotros sois verdaderamente mis discípulos, van a hacer todo lo que yo hago y les enseñé que hagan. Y aún en la cruz, Él nos dejó un ejemplo. Perdonó a quienes le mandaron a la cruz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perdón. Ahora, ¿hay consecuencias o no todo esto? Sí hay producto de consecuencias. Estamos enfermos. Por eso a veces oramos y no recibimos. Por eso oramos y nos sanamos. ¿Cuántas personas se oran a sí mismos y no son sanadas? Entonces es necesario que nosotros hagamos exámenes de conciencia. ¿Cuál era uno de los puntos de la enfermedad adquirida por uno mismo? La falta de perdón produce desequilibrio en nuestra vida. Y eso trae consecuencias mañana. ¿Estamos hasta acá? Miren todo lo que hablamos con la sanidad. Y a veces nosotros pensamos que la sanidad es orar con un enfermo que se sane, que camine el paralítico y se terminó nuestro problema. No, la sanidad influye, por eso es uno de los dones que debe estar en la actividad dentro de la vida de los pastores.
Porque el pastor no tan solo ora por un enfermo y se sana un enfermo por imposición de las manos, sino que el pastor, a través del mensaje que da, sana al pueblo. Amén. Por eso la palabra debe ser revelada por Dios. No debe ser inspirada por el hombre, sino por el Espíritu de Dios. ¿Me van entendiendo? Amén. Por eso que de pronto suceden milagros en la iglesia por una palabra y nadie oró por nadie. ¿Puedo nombrar a alguien acá? No, no le voy a nombrar a alguien, pero está presente. En una oportunidad lloré por una persona dentro de la iglesia y declaré una palabra y rompí algo. Y desde ese momento la vida de esa persona cambió. Y fue llevando de una manera paulatina, en un pequeño proceso, mayor proceso, ahí le fue llevando. Y hoy nosotros con la pastora podemos ver un crecimiento en esa persona. ¿Pero por qué? Porque en un momento determinado, y esa persona no practicó nada, pero hubo una influencia. Todo eso se rompió y se quebró y hubo una libertad y vemos nosotros un crecimiento en la vida espiritual. ¿Me van entendiendo? Todo esto es importantísimo. Jesús le preguntaba a la gente, para concluir esta noche, le preguntaba a la gente, ¿qué quieres que te haga? A Bartimeo del cielo, ¿qué quieres que te haga? Perdónenme la expresión, pero es media tonta la pregunta, ¿no? Pero fue necesario. ¿Por qué? Porque la persona debe confesar qué es lo que necesita. Amén. Según el origen de la enfermedad, será la manera en que el pastor o ministro va a tratar con la persona para que obtenga su total recuperación. Es decir, de que vuelvo al principio, debemos hacer un proceso, un seguimiento. Si, por ejemplo, como pastores, asignamos una tarea a alguien dentro de la iglesia, ¿qué es lo que debe hacer esa persona que fue asignada la tarea? Hacer un seguimiento con esa persona que fue asignada. Es decir, le pedimos que ore por él, que le visite, que esto, que aquello. Tiene que hacer un proceso, tiene que hacer un seguimiento y tenemos que ver la evaluación de la persona y seguir trabajando para que esa persona sea libre. El Señor le decía a algunos que eran sanados: ve y no peques más. Porque esto es un resumen de todo. Sé lo que estamos hablando. Ve y no peques más, sé libre, sé sano. En algunos casos Jesucristo le decía, ve, tu fe te ha salvado. La mujer que tocó el manto de Jesús, tu fe te ha salvado. Y nosotros cuando hablamos de salvación, ¿de qué estamos hablando? La salvación del alma. ¿Sí? Somos libres, vamos con Cristo si morimos. ¿Está? Pero la salvación influye o abarca también la vida física tuya, la vida material tuya, la vida financiera, tu prosperidad, la vida familiar. La salvación abarca todo. ¿Quieren hacer una tarea de investigación? Le doy 10 días para que investiguen sobre la salvación. 10 días. Y me traen un trabajo, ustedes, de todo lo que abarca o influye, o todos los beneficios que nosotros tenemos, anoten, de todos los beneficios que tenemos por la salvación. A ver, una tarea. Investigar la salvación. Investigar palabra, o como ustedes quieran para que se acuerden, sobre la salvación. Ahí está. Investigar sobre la salvación y beneficios de la salvación. Investigar sobre la salvación y beneficios de la salvación. Hoy es 25. Para el segundo jueves de mayo, traer el trabajo. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Sobre la salvación. Sí. Los beneficios de la salvación. Investigar y traer, y van a encontrarse ustedes que abarca una cantidad de cosas que nosotros pensamos que nunca abarcaba. Y el que quiera hacer ese trabajo en grupo y usar el material que tengo en casa, vayan a buscar o vayan a hacerlo en casa, no hay problema. 9 de mayo, sí. ¿Y para el otro jueves no hay tarea? No, están libres, Dicen que va. están libres. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a 9 de traer mayo. ese trabajo. Si quieren hacerlo en grupo, háganlo. ¿Entienden? Háganlo. Si quieren ir a casa a trabajar con los diccionarios y todo eso lo que tenemos en casa, allá en casa está el material. Ustedes vayan y busquen, pero el grupo que hoy está presente. El grupo que faltó hoy lo va a hacer de manera individual. Los que hoy vinieron, allá tienen todo el material. No. Acá tienen que venir a cumplir con la tarea. El beneficio. Sí, respeta a nosotros. ¿Quién recibe el beneficio? El responsable. Mandé mensaje, no se suspende por lluvia, llegaron. Listo. Seguimos acá. Tenemos que crear un nuevo hábito en los cristianos. ¿Sí o no? Responsabilidad. ¿Estamos?
Oramos, ¿qué le parece? Bueno, Y terminamos la reunión de hoy. Sí, la tarea, no se olviden, me lo entregan. La tarea, me lo entregan. Y hacemos. ¿Está? Cortamos.